Hola, hola, ayuneros, ayuneras, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Ayúnate con Z. Hoy vamos a hablar de uno de los conceptos más importantes cuando hablamos de ayuno intermitente, de la autofagia. En los últimos años se ha hablado muchísimo de este proceso. En redes sociales muchas veces se representa como si fuera una fórmula mágica que limpia el cuerpo y cura enfermedades. Pero en este capítulo vamos a hacer algo diferente. Vamos a explicar realmente qué es la autofagia según la ciencia, que descubrió el Premio Nobel de Medicina en 2016, qué sabemos hoy sobre el ayuno y la autofagia, y también qué cosas todavía no están demostradas. Porque la ciencia sirve para entender el cuerpo, pero no para vender milagros. Pongámonos en contexto. Año 2016. El científico japonés Yoshinori Ohsumi, o creo que se dice así, recibió el Premio Nobel de Medicina por descubrir los mecanismos que utilizan las células para reciclar sus propios componentes. A este proceso se le llama autofagia, palabra que viene del griego auto, uno mismo, y fagia, comer, que literalmente significa comerse a uno mismo. Pero en realidad lo que ocurre es algo mucho más inteligente. Las células reciclan partes dañadas para mantenerse sanas. Ohsumi descubrió que las células crean una especie de bolsa llamada autofagosoma que envuelve las proteínas dañadas, restos celulares o mitocondrias que ya no funcionan bien. Digamos que es como si las pusiera en una bolsa de basura. Después esa bolsa se fusiona con otra estructura que se llama lisosoma y es ahí donde todo se descompone y se recicla para producir energía nueva o nuevas estructuras celulares. Las investigaciones de Ohsumi identificaron genes esenciales que controlan la autofagia, demostrando que este proceso es fundamental para la supervivencia celular y la adaptación al ayuno. Y es que este estudio no fue de un día para otro. Empezó allá por el año 1977, cuando era profesor adjunto en la Universidad de Tokio. Y posteriormente pudo seguir profundizando en el tema en su propio laboratorio, esta vez sí, en el año 1988. Su estudio empezó a tener resultados en levaduras y tardó mucho hasta que pudo empezar a experimentar en animales. Y logro tras logro, casi 40 años después, pudo demostrar al mundo que el cuerpo se regenera a sí mismo con lo que él denominó autofagia. ¿Pero qué es esto de la autofagia, pensaréis? Pues os lo explico muy fácilmente. Imagina que cada célula de tu cuerpo es como una ciudad. Dentro de esa ciudad hay fábricas, energía, maquinaria y transporte. Con el paso del tiempo, algunas partes se rompen. Si la célula no limpiara esos residuos, terminaría funcionando mal. Ahí es donde entra la autofagia, que se encarga, entre otras cosas, de restaurar elementos dañados, partes de la célula que están viejas y estructuras que ya no funcionan correctamente. La autofagia es el sistema de reciclaje interno de la célula. Por eso se considera un mecanismo fundamental para la supervivencia celular. Para simplificarlo todo, podemos dividir la autofagia en 5 pasos. Paso 1. Se detectan partes dañadas dentro de la célula. Paso 2. Se forma una membrana que las envuelve. Paso 3. Se crea una estructura llamada autofagosoma. Paso 4. Ese paquete se fusiona con el lisosoma. Y paso 5. Todo se degrada y o se recicla. ¿Y qué es lo que este sistema permite? Pues eliminar componentes dañados y generar energía cuando falta alimento en el cuerpo. Además de reciclar materiales celulares como proteínas dañadas, mitocondrias viejas, también llamado mitofagia, bacterias intracelulares y estructuras celulares defectuosas. Y es que este es un proceso fundamental para la salud celular. ¿Pero qué pasa en el cuerpo cuando ayunamos? Pues cuando ayunamos, el cuerpo pasa por diferentes fases metabólicas. De 0 a 2 horas. El azúcar en sangre aumenta. Tu cuerpo está experimentando el proceso normal de descomposición del glucógeno. De 2 a 5 horas. El azúcar en sangre disminuye. Debido a los efectos de la insulina, tu azúcar en sangre baja a un nivel casi normal, tras un pico de subida, y normalmente no sigue subiendo. De 5 a 8 horas. El azúcar en sangre vuelve a la normalidad. Aquí el estómago te recuerda que llevas un rato sin comer. Sin embargo, no tienes tanta hambre. Tanta hambre real. Tus reservas de glucógeno caen, ya que la usará como principal fuente de energía, y es posible que empieces a perder grasa corporal. De 8 a 10 horas. Cambio al modo ayuno. Entras en un estado llamado glucogénesis, y es que el hígado usa las últimas reservas de glucosa que tiene dentro. Aumenta la quema de calorías. De 10 a 12 horas. Tus reservas de glucógeno se están acabando. Al quedar poco, tus células grasas liberan grasa al torrente sanguíneo. Estas irán directas al hígado para que pueda convertir todas ellas en energía para el cuerpo. Lo malo, que puedas encontrarte un poco más irritable o enfadado por esa falta de comida en ese momento. De 12 a 18 horas. La insulina disminuye y el cuerpo empieza a utilizar
grasa como fuente de energía. Y es que estás entrando en cetosis. Al no tener casi glucógeno, tu cuerpo convierte grasa en cuerpos cetónicos, que no deja de ser una fuente alternativa de energía para tu cuerpo. Esta cetosis produce menos derivados inflamatorios, así que aporta beneficios al corazón, al metabolismo y a tu cerebro. De 18 a 24 horas. A las 18 horas tu cuerpo habrá entrado en modo quema grasa. El nivel de cuerpos cetónicos aumenta. Las cetonas actúan como moléculas de señalización para decirle a tu cuerpo cómo regular tu metabolismo en un ambiente hostil, lo que hace que los procesos antiinflamatorios y rejuvenecedores de tu cuerpo estén listos para trabajar. De 24 a 48 horas. Aquí empieza la autofagia. Las células empiezan a limpiar su entorno y eliminar componentes innecesarios. Virus, bacterias y componentes dañados son descompuestos para obtener energía para crear nuevas células. De 48 a 56 horas. Las hormonas de crecimiento aumentan hasta en un 500%, lo que se beneficia de la creación de cuerpos cetónicos y la segregación de hormonas del hambre durante el ayuno. Estas hormonas ayudan a aumentar la masa muscular esbelta y a mejorar la salud cardiovascular. De 56 a 72 horas. La insulina está en el nivel más bajo desde que empezaste a ayunar. Bajar estos niveles nos ayuda tanto a corto como a largo plazo. Y a las 72 horas, las células inmunitarias se regeneran. ¡La supervivencia del más fuerte! Eso es lo que piensa el cuerpo. Empieza la regeneración del sistema inmunológico y las células entran en un estado de autorrenovación. Tu sistema inmunológico se vuelve cada vez más fuerte. Es importante entender que la ciencia todavía no ha definido la hora exacta en la que empieza la autofagia en humanos. Depende mucho de la persona y de su metabolismo. Lo que os acabo de decir es simplemente horas aproximadas. Además, hay muchos factores que pueden influir a que aparezca antes o después la autofagia en humano, como por ejemplo la alimentación, el ejercicio, el metabolismo o la genética. ¿Y qué dice la ciencia sobre el ayuno? La investigación científica sugiere que el ayuno puede producir varios efectos fisiológicos. Mejorar la sensibilidad a la insulina, aumentar el uso de grasa como combustible, estimular procesos de reparación celular y activar mecanismos de adaptación metabólica. Estudios en animales también sugieren que el ayuno puede estimular procesos relacionados con la autofagia. ¿Y qué nos dice la ciencia? Aquí es donde debemos ser muy claros. La ciencia no afirma que el ayuno cure enfermedades. La ciencia tampoco afirma que la autofagia sea un proceso milagroso. Y es que muchos estudios que vemos en internet se han realizado en células, en ratones o en otros modelos de animales. Deciros que los estudios en humanos todavía son limitados, aunque existen y tienen beneficios. Por eso es importante siempre mantener una visión crítica y responsable cuando hablamos de salud. Y es que la autofagia se está investigando en muchas áreas de la medicina. Por ejemplo, cómo afecta el envejecimiento, en enfermedades neurodegenerativas, en cáncer, cómo afecta en nuestro metabolismo y en enfermedades intestinales. En el caso de la enfermedad de Crohn, por ejemplo, algunos estudios han encontrado relación entre genes que regulan la autofagia y la inflamación intestinal. Y aquí es donde os voy a contar mi experiencia personal. En muchas personas que practican el ayuno intermitente, en las que me incluyo, tenemos muchos puntos en común y describimos sensaciones como mejor actividad metabólica, menos hinchazón, mejor control del apetito, mayor claridad mental y mayor energía. Pero es importante recordar que las experiencias personales no sustituyen a las evidencias científicas. Cada organismo es diferente y lo que funciona para una persona no tiene por qué funcionar exactamente para la otra. Y es que la ciencia es una herramienta para entender el cuerpo. El ayuno puede ser una estrategia útil dentro de un estilo de vida saludable, pero no es una solución mágica. Para mí la clave siempre será combinar información científica, la escucha del propio cuerpo y el sentido común. La salud no se construye con milagros, se construye con hábitos diarios. Y os digo una cosa. A mí, entender la ciencia me ha ayudado a tomar mejores decisiones. Y ya os digo que la salud no se construye con promesas milagros, se construye con conocimiento, equilibrio y hábitos sostenibles. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La semana que viene hablaremos de qué es lo que rompe y qué no rompe exactamente el ayuno. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle a la campanita, dejadme un like, compartir el vídeo, que me ayudará un montón. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.